Audio Jungle. Audio Jungle. Vamos a seguir con con esta clase de la parte de filtros activos. En la clase anterior ya vimos un poquito sobre la parte de descripción de los tipos de respuesta en frecuencia, paso bajos, paso altos, pasabanda y rechazabanda, y algunas cosillas sobre el tipo de respuesta de un filtro que sea tipo Chebyshev, Butterworth o Bessel. Algunas cosillas por ahí. Ahora vamos a ir en la parte de indagar con la parte de diseño un poquito, ¿ok? Entonces vamos, digamos, la parte de filtros paso bajos. La parte de diseño ya la estuvimos viendo hace un poco atrás, ¿ok? Para poder hacer un filtro paso bajos de orden desde 1 a orden 6, con respuesta tipo Butterworth, podemos utilizar dos celdas de diseño, que es la celda de orden 1. Vamos a ver acá, vamos a ver cómo era esto acá. Este filtro de acá. Entonces este es un filtro que me daba, digamos, una celda de orden 1. Vean que tiene un circuito RC de entrada y de realimentación negativa con R1 y R2. Esto define la ganancia en la banda de paso, la ganancia en lazo cerrado, R1 entre R2 más 1. Esta es la ganancia, digamos, del lazo cerrado. Y la ganancia bueno, la frecuencia de corte se define como normal, como vimos hace un rato. Depende del filtro RC de entrada, que tiene frecuencia de corte 1 entre 2pi y RC. Este filtro va a tener pendiente de menos 20 decibeles por década, porque es de orden 1. O aquí es donde vamos a introducir las celdas, que es bastante famosa, digamos, bastante utilizada, las celdas Allen y Key, que es un filtro activo de orden 2. Vean que tiene dos pares de resistores y capacitores, además de aquí el circuito de realimentación negativa. Digamos que al ser de orden 2, es un filtro que va a aportar un polo doble, al permitiendo entonces dar una ganancia de menos 40 decibeles por década en la banda de transición. Esta es la fórmula para encontrar la frecuencia de corte. Vean que RA, RB, CA y CB son los dos pares de resistores y capacitores que están acá. Usualmente, las celdas salen aquí para, digamos, definir un diseño más sencillo y establecer una frecuencia de quiebre. Se puede utilizar entonces al capacitor CA igual al capacitor CB con un valor C, y utilizar, digamos, el resistor A igual al resistor B con un valor R. Si lo hacemos así, vean que la frecuencia de quiebre sería 1 entre 2pi la raíz de R cuadrado C cuadrado. Entonces esto sería igual a 1 entre 2pi RC. Tendría la misma frecuencia de quiebre del orden 1. Nada más que entonces sería una celda que permitiría dar una ganancia, una pendiente de atenuación de menos 40. Al ser de orden 2. Y ya vimos que entonces esta celda unitaria de orden 1 o esta celda de orden 2, conocida como Sallen y Key, las podemos usar para, en forma de conexión en cascada, generar filtros de orden superior. Y la parte del factor de amortiguamiento relativo, recuerden que el factor de amortiguamiento relativo permite establecer qué tipo de comportamiento quiero en el filtro. Usualmente el comportamiento Butterworth, que es banda plana y transición, digamos, media. No es ni la más alta, que es la del Chebyshev, ni la más baja, que es la del Bessel. Entonces es la respuesta que con la tablita de diseño nosotros podemos hacer para definir el valor de R1 y R2.
Entonces, viendo las celdas, así como están, RC en el polo, en este circuito de orden 1, define la frecuencia de quiebre. En el filtro salen aquí los dos pares de resistores y capacitores definen la frecuencia de corte, RA, RB, CA y CB. Y en ambos casos, R1 y R2 lo que establece es el factor de amortiguamiento. Sí, el factor de amortiguamiento relativo, el cual, según el valor que tenga, puede hacer de que las celdas tengan una respuesta en la banda de paso tipo Volvo, Chebyshev o Bessel. Utilizando la tabla de diseño, que era la que habíamos visto en la clase anterior, que es esta que está acá, podemos establecer valores del factor de amortiguamiento relativo que nos garanticen, según las etapas de orden, las etapas que usemos y el orden del polo que queramos definir, qué valores necesitamos aproximadamente para lograrlo. ¿Ok? Entonces, veamos a ver una cosa por acá. Entonces, con este filtro paso bajos, veamos unas simulaciones que tenemos por aquí. Vean que este es un filtro paso bajos. Tengo una etapa de orden 2, salen aquí, en cascada con una etapa de orden 1, normal. Entonces, al estar así, estaríamos logrando un filtro paso bajos de orden 3. Vean que las frecuencias de quiebre, vamos a ver si puedo aquí usar acá algunos cálculos para esta parte. ¿Cómo están las frecuencias de quiebre? Si yo quiero que el filtro tenga una frecuencia de quiebre, todas las etapas tienen que estar diseñadas para la misma frecuencia de corte, porque si no, entonces tendríamos ahí una respuesta toda quebrada en varias partes. Entonces, por ejemplo, el filtro, vean que el filtro salen aquí, los capacitores y los resistores son iguales. Entonces la frecuencia, digamos, el filtro de salen aquí, que es el de orden 2, tiene una frecuencia de quiebre que sería 1 entre 2pi. Vean que el resistor es de 1 kilo ohmio y de 0,1 microfaradio. Esto da una frecuencia de quiebre de 1591 bueno, sí, 1,559 kilohertz. ¿Ok? Y el otro, que es el filtro de orden 1, que es una etapa simple, es un RC. El RC entonces sería, vean que tienen igual 1 kilo ohmio y 0,1 microfaradios. Entonces la frecuencia de quiebre ser 1 entre 2pi, 1 kilo ohmio, 0,1 microfaradio. Que también te cálculo va a dar 1,59 kilohertz. Entonces, ambos filtros están diseñados para la misma frecuencia de quiebre. Este va a aportar una ganancia de atenuación de menos 40 y este de menos 20. Entonces va a tener una banda de paso con una frecuencia aquí en 1,59 kilohertz y una pendiente de atenuación acá de menos 60 decibeles por década. Entonces ese sería nuestro filtro paso bajos, pasabajas. Ok, veamos entonces, uno puede usar un amplificador normal. Vean que ahí estamos usando un 741 y usando un analizador de espectros, más bien esto es acá, un ploteador de Bode. Podemos establecer cómo da la respuesta en frecuencia para la entrada del filtro y su salida. Vean que aquí este está simulando, vamos a ver.
Vamos a parar acá. Entonces vean que es... Ah, bueno, falta lo de los factores de amortiguamiento. Entonces vamos a tomar acá, filtro paso bajos. Me interesa la tablita para que entiendan cómo funciona esto. Entonces con esta tabla de diseño, veámoslo acá. Ok, vean. Es un orden 3, entonces tenemos un orden 3, lo vamos a lograr es de menos 60 decibeles por década pendiente. Entonces vamos a tener en el filtro salen aquí, que es el que tiene dos polos, que es el que tendríamos en la primera etapa. Tenemos que usar un factor de amortiguamiento relativo de 1. Para lograr eso, R1 entre R2 tiene que ser una relación 1. Significa que ambos tienen que ser iguales. Por eso vean que aquí R2 y R6 en el circuito, ambas resistencias son de 1 kilo ohmio. Entonces ahí estamos cumpliendo este factor. ¿Qué es lo que garantizamos al utilizar este parámetro? Lo que vamos a garantizar es de que la respuesta de este filtro de orden 2 genere un tipo de banda de paso y transición tipo Chebyshev, tipo Butterworth. ¿Ok? Y vean que para el orden 3, la segunda etapa, que es la de orden 1, también requiere que el R3 y R4, que definen el factor de amortiguamiento relativo, sea unitario. Entonces vean que aquí las dos resistencias, R3 y R5, en este circuito son iguales. Entonces toda la etapa tiene una configuración o un ajuste del factor de amortiguamiento para generar una respuesta tipo Butterworth. Entonces vean aquí el ploteador de Bode. Recuerdan que la frecuencia de quiebre estaba en 1,5 kilo ohmios. Voy a bajar un poquito esto para que se pueda ver mejor. Tal vez como a 5 kilo ohmios. Y voy a bajar esto un poco. Voy a bajarlo un poco más. Solo lo que estoy haciendo es para lograr una visualización un poquito mejor de esto. Vamos a ver aquí. Ok, vamos a ver cómo está esto. Recuerdan que la ganancia de lazo cerrado estaba, digamos, dada por la ganancia normal de un inversor. De un no inversor es digamos, el resistor de acá entre este más 1. Vean que ambas etapas, como es 1 y 1, o sea, son iguales, la relación es 1. Entonces, esto va a ser, vamos a ver, voy a escribirlo acá. O incluso aquí. La ganancia de lazo cerrado
closed loop del no inversor tiene una ganancia igual a R1 entre R2 más 1. En ambas etapas la ganancia de lazo cerrado es de 2. Entonces, 2, si lo pasamos a decibeles, entonces sería 20 logaritmo en base de 10 de 2. Esto es aproximadamente 20 por el logaritmo en base de 10 de 2. Es aproximadamente 3 decibeles. Entonces viene la señal, se amplifica por una ganancia de 3 decibeles en la primera etapa, y luego la segunda etapa además también le va a dar 3 decibeles. Entonces, en total, la ganancia de lazo cerrado total debería ser de aproximadamente 6 decibeles. ¿Ok? Entonces veamos cómo se ve la simulación. Vean que la simulación seis, 3, no sé, un segundo, a ver, no me equivoqué, es logaritmo en base de 10 es de 6 decibeles. Puse mal el valorcillo en la calculadora. Base de 10, esto es aproximadamente 6 decibeles. Entonces, la ganancia total es del doble, porque se suman las dos. Entonces, tendríamos aproximadamente en la banda de paso una ganancia de 12 decibeles. Que es la que estamos viendo acá. Vean que significa que todas las frecuencias en la banda de paso se van a amplificar por 12 decibeles. 12 decibeles, si le vean que es 12.041. Entonces, 12.041 le restamos 3 decibeles, sería 9,041. Entonces, si nos vamos acá, cuando logremos esa ganancia, ahí estaría la frecuencia de quiebre aproximadamente. Entonces de ahí llevamos 11, 10, hay que bajar a 9. Vamos a ver por dónde le llegamos. Más o menos, ahí está un poquito más bajo. Pero vean que ese es... Entonces este punto, la ganancia ha caído 3 decibeles. Entonces aquí es donde está la frecuencia de quiebre. Y vean que la frecuencia de quiebre es 1.59 kHz. Que era la frecuencia que calculamos y está diseñado este filtro. Entonces es un filtro paso bajos, frecuencia de quiebre menos 59,3 decibeles. Ahora, lo que no es tan fácil es de ver la pendiente, pero tratemos de ver si es posible. Vamos a bajar esto un poco más y voy a subir aquí. Me equivoqué, vamos a ver acá. Vamos a ver qué tan posible es este asunto. Entonces, hay que calcular una pendiente. Es un delta X en delta Y. El delta X tiene que ser una década. Recuerden que es decibeles por década. Entonces, si aquí estoy, por ejemplo, vean que aquí estoy 1.59 kHz, digamos. Entonces, en ese punto la ganancia es de 9.61 decibeles. Véanlo acá, vamos a ver. Entonces, lo que necesito es, en una década, cuánto cae la ganancia para saber la pendiente acá. Entonces nuestro circuito está diseñado para que en una década caiga 60 decibeles. Hay una pendiente. Entonces, lo que tenemos es que aquí pusimos 1.59 kHz.
Una década después sería 15,9 kilohertz. Acá. Entonces lo que ocupamos es, si aquí era 9,061 decibeles, es cuánto es en este punto la ganancia, cuánto cae cuando estamos una década más adelante. Entonces vamos a buscar esa década, que sería 15,09. Vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos plotear. Es 15,9. O sea, prácticamente un mes. Un segundo, eso estaba aquí. 15,9, prácticamente 16 aquí al puro final. Entonces vean que aquí al puro final aproximadamente tenemos casi 50 decibeles negativos. Y si veníamos de 9 algo, prácticamente la diferencia total es de 60 decibeles. Entonces vean que en una década la ganancia ya ha caído 60 decibeles. Sin embargo, vean que no es tan lineal el asunto. De hecho, más bien atenúa más porque en línea recta sería acá. Entonces aquí más bien tiene una atenuación más alta, no tan lineal. Pero eso es mejor, todavía eso sería una respuesta mejor que la definida por, digamos, por una pendiente lineal. Pero vean que la relación de ganancia se mantiene. Entonces estamos teniendo una pérdida de menos 60 decibeles por década por ser un filtro de orden 3. La frecuencia de quiebre salió bien y demás. Entonces vean que entonces uno con esto acá entonces puede generar un filtro paso bajos. Si quiero mayor atenuación en la banda de transición, tengo que incrementar el orden del filtro. Es una banda plana, tipo Butterworth, paso bajos. Perfecto. Entonces, ahora, si queremos diseñar un filtro paso altos, el asunto se vuelve un poquito sencillo. La verdad que es bastante cómodo. Lo único que tenemos que hacer para diseñar un filtro paso altos es en ambas celdas, la celda de orden 1 y la celda de orden 2, es intercambiar la posición de los resistores y los capacitores en el filtro aquí de entrada RC y en este par de resistores y capacitores que lleva el salen aquí. Se intercambian, el cálculo de la frecuencia de quiebre es igual, la misma fórmula, la misma estrategia de diseño que se usó en el paso bajos. Sin embargo, hay que entender un pequeño detalle. Si diseñamos un paso altos, recuerden que tenía ancho de banda infinito. Ahora, ¿qué es lo que estaríamos viendo aquí? Eso sería como la respuesta de un paso altos. Pero el amplificador, por su forma de funcionamiento, por sus limitaciones dinámicas, él tiene un ancho de banda limitado. El ancho de banda depende del factor de amortiguamiento, del factor de realimentación y de las características propias del amplificador que estamos usando. Entonces eso es lo que se llama, o sea, un ancho de banda de lazo cerrado. Según ese ancho de banda, definirá el máximo al cual el amplificador permite que el filtro paso altos funcione. Significa que este filtro, el paso altos en la práctica, se va a ver como un filtro paso banda, donde esta frecuencia aquí de quiebre en atenuación, esta que está acá,
es la limitante que ya tiene el amplificador y que está a una frecuencia, digamos, definida como tal. Entonces puede hacer el efecto de paso altos, pero llegará a un punto donde ya el amplificador no da más y hace como un recorte en el tipo, digamos, paso banda. Eso es lo que en la práctica nos pasaría con un filtro de este tipo. Entonces, no es más, se usa la misma tabla de diseño, se hace igual, todo eso sería un flip. Se hace un intercambio por capacitores e inductores y ya pasamos a tener un paso altos. Vean la simulación de este. Vamos a parar esta simulación y vean el filtro paso altos. Estamos usando los mismos factores de amortiguamiento relativo. Vean acá en la parte de realimentación, porque es el mismo filtro de orden 3, solo que intercambiamos, vean que usan los mismos valores. Las resistencias son de 1 kiloohmio, los capacitores son de 0.1 microfarados. Entonces significa que vamos a tener un paso altos en aproximadamente 1,59 kHz, la frecuencia de quiebre. Entonces, vean acá la frecuencia, este de acá viene, la ganancia es la misma, es aproximadamente 12 decibeles, la banda de paso. Entonces, aproximadamente en esos 12 decibeles sería en 9. Es que aquí está un poquito bueno. Es un poquito más que este y un poquito menos que este. Entonces, más o menos ahí está, vean la frecuencia de quiebre, 1,58, porque es un poquitito más a la derecha. Entonces, la frecuencia de quiebre está súper bien, es un filtro paso altos. Vamos a intentar ver si el simulador me da el efecto del paso banda. Creo que es su realimentación. Yo creo que esto va a dar bastante más. Vamos a ver así. Si logramos ver el efecto. Ven. Aquí tenemos el filtro paso altos, pero llega un punto donde la ganancia se empieza a perder por un asunto de que el amplificador lo sobrepasamos su capacidad de frecuencia. Todo súper bien, es un filtro paso altos. Entonces igual, como una idea de repaso. Si yo quisiera, vean, esto voy a poner acá, en el filtro paso bajos, con esta tabla, yo puedo entonces escoger el orden del polo que quiero, el número de etapas que requiero entonces para generarlo y el factor de amortiguamiento relativo necesario para que la respuesta del filtro sea de tipo Butterworth. Esa es la idea. ¿Ok? Paso alto, no hay mucho, entonces ahora vamos a ver, esto sí lleva un poquito más de trabajo, los filtros paso bandas. Idealmente el filtro paso bandas, la primera forma que se puede utilizar para diseñar uno es hacer un filtro paso altas y paso bajos en cascada. Cada uno va a tener una frecuencia de quiebre. Entonces, vean que la frecuencia de quiebre superior, el FC2, va a estar dado por el filtro paso bajos. Vean que esto lo que sería es como la respuesta paso bajos. De estos dos, el paso bajos es este. Este es el low pass. ¿Ok? Entonces, vean que son dos celdas, salen aquí. Entonces, las bandas de transición de cada lado son de aproximadamente menos 40 decibeles. Esta sería la etapa primera. Vean cómo están en los capacitores y los resistores. Sería en el filtro high pass, el paso alto. Este sería el que tiene aproximadamente la forma de respuesta de esta forma.
La combinación de ambas etapas permiten entonces dar una respuesta tipo paso banda. Aquí estarían con el diseño de las frecuencias de quiebre y la frecuencia de centro se relaciona igual como vimos en la clase anterior. Detalle particular. Si uno diseña filtros paso banda de esta forma, el factor de calidad no se puede hacer muy alto. Entonces, por su forma, esta etapa, esta forma de diseño no permite filtros de calidad muy altos. Que recuerden que el factor de calidad sea muy alto significa que era muy selectivo. Muy selectivo es que la banda de paso es una banda muy angosta. Entonces, por lo tanto, en este tipo de filtros, para que tenga una respuesta pasabanda adecuada, usualmente son bandas de paso anchas. Por eso se conoce como filtros pasobanda de banda ancha. La regla, un poquillo como empírica, porque realmente lo es, no es una regla que exista numéricamente fija, es de que el valor de FC2 debe ser mayor o igual a 2 veces el FC1. Pero es una regla empírica un poquito. Sin embargo, en las simulaciones uno puede ver mejor qué tipo de respuesta se logra de acuerdo ahí a una banda que se quiera, digamos, realizar. Veamos la simulación de este circuito para que me entiendan esta parte. Entonces, el primero que vamos a ver, pasabanda, es este de acá. Tenemos un salen aquí paso altos, un salen aquí paso bajos. Vean que son etapas de orden 2 cada una. Entonces, para poder tener que ambas etapas tengan un comportamiento board, yo necesito ir a la tabla de diseño. Vamos a traerla porque no la tenemos aquí. Ok, ahí. Sorry. Ahí, disculpen. Ahí lo podemos ver más o menos. Vean que para el filtro de orden 2 queda una pendiente de menos 40 decibeles. El factor de amortiguamiento debe ser el de aproximadamente 1,414. Para lograr eso, el R1 entre R2 debe ser de 0.586. Si ustedes toman, vean que en ambos casos, 1000, que es el R1, entre 1706.5, eso da 0,586. Entonces vean que ambas respuestas, o ambos filtros, porque realmente son dos filtros por separado, que hace un efecto pasobanda juntos. Entonces, ambos filtros tienen un factor de amortiguamiento relativo ajustado para una respuesta Ball-Bord. Ahora, vean que la frecuencia de quiebres, veamos, calculemos la frecuencia de quiebre. Hagamos esos cálculos por acá. Entonces, la frecuencia de quiebre 2, recuerdan que era el filtro paso bajos. El paso bajos es este, el último, el segundo. Entonces vean que es 1 kilo ohmio y 0.01 micros. Entonces es 1 kilo ohmio, 0,01 microfaradios. Esto sería una frecuencia superior de 15,9 kilo ohmios.
kiloohmios, kilohertz. Entonces esto es el low pass. Y la frecuencia de corte 1, que es el filtro paso altos, un kiloohmio. Y vean que acá el capacitor es de 0.3 micros. Entonces eso nos da 530 Hz. Este sería el high pass, ¿ok? La frecuencia centro se calcula así. Entonces es aproximadamente ahí. 2900 es un aproximado Hertz. Ancho de banda sería 15.9 kiloohmios, kilohertz, va a seguir menos 530. Aproximadamente es de 15,37 kilohertz. Y el factor de calidad, recuerda que el factor de calidad es F sub 0 entre el ancho de banda. ,19, ven que es un factor de calidad muy bajo, o sea, es poco selectivo. O lo que le definimos hace un rato es un filtro de banda ancha. ¿De acuerdo? Entonces vean que este filtro, ahí tiene la banda, vean lo bien que se forma la banda de paso. Un filtro pasabanda tiene una ganancia de 8 decibeles, porque vean que es un filtro, la ganancia, recuerdan, es un no inversor, es 1 más R1, que es 1 kiloohmio, entre 1706.5. Eso da una ganancia de 1,50, de 1, casi 1,6. Ok, esta ganancia en decibeles sería 20 logaritmo base de 10, es aproximadamente 4 decibeles. Esta etapa primera da 4 decibeles de ganancia y luego esta otra etapa también da 4. Entonces vean que la banda de paso es de 8 decibeles de ganancia. Entonces en 8 decibeles, más o menos, sí, tendríamos que bajar a 5 decibeles para ver las frecuencias de quiebre. Por ahí anda, en el 530 Hz, que era la frecuencia de corte bajo. Ahí me pasé todo. Vamos a ver. Más o menos, es un poquito menos, pero el salto aquí no me da. Es un poquito menos de este punto, pero vean que aquí está casi el 15,9 kHz. Entonces el ancho de banda está bien. Tenemos un ancho de banda, la ganancia definida y su filtro paso banda. ¿Ok? Y podríamos intentar, pero bueno, medir, pero no es tan fácil. Bueno, igual que el ejercicio del otro filtro, podemos medir más o menos la pendiente de la curva y debe ser una pendiente de aproximadamente menos 40 decibeles por cada década de transición, de velocidad de transición. Entonces este es lo que se conoce como el filtro paso banda, de banda ancha, generado con un filtro paso altas en cascada con un paso bajas. ¿De acuerdo? Este se puede diseñar, tiene todas las características, es uno de los que nos ustedes y que vamos a trabajar en lo que es diseño de filtros paso banda. Luego, hay otra etapa
vamos a considerar en el diseño de filtros para hacer filtro paso banda. Se conoce como el filtro de realimentación múltiple. El filtro de realimentación múltiple también es un filtro para banda ancha. Usualmente no es un filtro que permita hacer banda angosta. Banda ancha más o menos se puede definir para Qs menores a 10. Es una regla medio empírica, pero que no está así súper establecida. Pero un factor de calidad más o menos menor a 10, ya podemos hablar de que es de banda ancha. Ya tiene que ser mayor a 10, entonces para ya ir pensando en banda angosta. Más o menos, es una regla así. Entonces es un filtro, solo usa un amplificador, bastante interesante porque es como más simple, menos elementos. Vean, se conoce realimentación múltiple porque tiene dos lazos de realimentación negativa. Uno con el resistor R2 y otro con el capacitor C1. La frecuencia de centro de este filtro paso banda tiene un cálculo un poquillo complicado, pero se puede simplificar si usamos los mismos capacitores en valor con esta fórmula. Entonces es una fórmula de frecuencia de centro, que hay otras fórmulas de diseño. Es un filtro que sí requiere más cálculos para hacer el diseño como tal. Entonces, A sub 0 es la ganancia de paso. Está definida, vean que la ganancia de paso va a estar definida entre R2 y R1. Y aquí R1, R2 y R3. ¿Cómo funciona esto? Aproximadamente, usted primero, digamos, dice, ok, originalmente para diseñar este filtro necesito encontrar un montón de valores. Necesito encontrar C1, C2, R1, R2 y R3. Uno, para hacer el diseño, en los elementos que son más difíciles de definir son los capacitores, porque hay menos valores en la práctica que yo pueda encontrar y demás. Entonces, usualmente, para diseñar este filtro, uno lo que hace es, ok, define, vamos a ver, define los valores de estos capacitores. Usualmente, se puede usar un valor igual, C y C, para así además usar esta fórmula de diseño. Luego, faltarían definir R1, R2 y R3. ¿Cómo trabajaría uno para definir eso? Entonces uno dice, ok, cuando usted quiere hacer un filtro, usted dice, ok, yo quiero que este filtro tenga una frecuencia centro. Entonces, dentro de los requerimientos, usualmente va a estar la frecuencia centro y el factor de calidad. Eso es parte, digamos, lo que uno quisiera lograr. Entonces, si estos dos son requisitos, requerimientos que ya me definen, con F0, con esta fórmula, vean que con esta fórmula de acá, con F0 y Q yo puedo encontrar R2. Una vez que usted tiene R2, puede calcular, vamos a ver que también otro de los parámetros es A sub 0, la ganancia de transición. Entonces con A sub 0 y con R2 podemos calcular R1. Y luego, ya teniendo todo eso, podemos calcular R3. Más o menos eso es como para que vean como la ruta de lo que uno haría en el diseño de un filtro de etapa de estas de doble realimentación. Detalle importante a la hora de diseñar este filtro, viendo las fórmulas, vean esta resta que está aquí. R3 tiene que ser positivo, es una resistencia. Para que R3 sea positivo, significa que 2Q al cuadrado menos A sub 0 tiene que ser mayor a 0. Entonces, si tenemos esto, significa que 2 veces el factor de calidad tiene que ser mayor a la ganancia de la banda de paso. Esto es un compromiso de diseño que se tiene que cumplir.
Necesito que esto se cumpla para que el filtro se pueda diseñar. Ok, nada más, es un detallito importante ahí. Se define el filtro y demás y da una respuesta paso banda. Veamos el que tenemos acá en una simulación. Vamos a hacer aquí un... a llevarme esto al otro lado para apoyarnos, para ver aquel. Ok, nada más ceder ahí para... Entonces, aquí tenemos un filtro. Ya están definidos todos los valores. Entonces, más bien, una vez al estar así, lo que podemos hacer es hacer los cálculos que ocupemos para definir entonces, ok, cuál es su ancho de banda, factor de calidad, frecuencia de quiebre y demás. Entonces, ¿qué podemos calcular por aquí? Lo primero por ver es que los capacitores son iguales. Entonces podemos calcular la frecuencia de centro. La frecuencia de centro es toda esta fórmula de acá. Entonces, voy a hacer el cálculo aquí. Lo voy a meter en mi calculadora. Entonces, el capacitor es de 0.01 micros. Y eso, todo eso multiplicando la raíz de R1. Vean que R1 es el resistor de entrada, o sea, de 20.7 kilómetros. Más R3, que R3 es el de abajo, 48,5 kilómetros. Por la multiplicación de todos los resistores. 20.7K por 48.5K por 2.1 kilómetros. ¿Ok? Frecuencia de centro es de 2883,4 Hz. Tiene una ganancia donde sería R2 2.1 kilo ohmio entre 2 por R1 en la entrada 20.7. Ok, este es el de, vale, un segundo. Una ganancia bajita, 0.05. En decibeles sería 20 por el logaritmo base de 10. Sería más o menos menos 25,9 decibeles. Podemos calcular el factor de calidad. Cualquiera de estas fórmulas. Vea que, por ejemplo, R2 por pi por F0 por C me da el factor de calidad. Entonces R2 es 2.1 kilo ohmio por pi por F0 por el capacitor, que es 0.01 micros. Un factor de calidad de 0,19, banda ancha, y de hecho podríamos ver cuál es el ancho de banda.
Recuerden que el ancho de banda sería F0 entre Q. Entonces es de 15,1 kilo ohmios. Kilohertz. Ok, esta de acá. Banda ancha. Entonces ahí está el circuito normal. Y veamos más o menos cómo se ve la respuesta. Vean la ganancia. Menos 25,9 decibeles. Súper bien en la sub-0. Entonces, si tenemos menos 25,9 decibeles, menos 3 decibeles sería menos 28,9. No está muy bien esto, pero vamos a ver. Ah, no, es que es más para abajo. Más o menos. Entonces aquí tendríamos la frecuencia de corte inferior sería 515 Hz prox. 516. Y la superior más o menos es esta. 19,3K. Es que esto era menos 25,9 menos 3, 28,9. Ah, no, es que aquí estoy muy alto. A ver, es como acá. Un poquito más, pero más o menos ahí, pero bueno, entonces sería 16K menos, recuerden que era 515 Hz. 15,4, pero vean que no lo podemos medir bien, pero en nuestros cálculos estaba que era 15,1. Está bien, de hecho eso es por eso, que no podemos como ajustar bien aquí el cursor. Entonces nos está dando el ancho de banda bien, nos está dando, vean que la banda, más o menos, porque aquí esto sí es un asunto más como aproximado. Entonces, más o menos, como ahí el centro, la ganancia más alta, vean que está ahí 2,9, 2,8. Los cálculos estaban en 2883 Hz, entonces ahí está la frecuencia centro. Entonces es un filtro realmente bastante limitado, digamos de alguna forma, pero con un solo amplificador. Entonces para generar una respuesta de banda ancha es un filtro razonable. Sin embargo, eso sí, digamos, el único que permite, no permite ajustar más las pendientes de aquí, es la pendiente fija. Se puede medir y sacar aquí aproximadamente cuánto es la caída. Y si tiene de que no se puede esta ganancia, digamos, habría que subirle la ganancia con un amplificador, porque esa ganancia es muy bajita, era 0,05. Habría que pasar esa etapa por un amplificador para subirle la ganancia. Bien, esta es otra etapa paso banda que podemos utilizar. Ahora, ¿qué sigue? La última etapa de filtro paso banda que vamos a estudiar para diseño es la que se llama el filtro universal o filtro de variables de estado. Es un filtro de 3 amplificadores donde los últimos 2 están en forma de integrador.
Vean que nosotros ya vimos integradores. Estos de acá son dos integradores. Cuyas salidas, vean que esta salida se realimenta aquí y se suma a la salida de final, la que ya es doblemente integrada, digámoslo así. Se suma aquí, este es un sumador, donde se le suma la entrada y la salida de la integración doble. Y tal, es un circuito y todo y demás. Usualmente este circuito se utiliza para generar un filtro paso banda, pero se puede utilizar para sacar la salida paso altos o la salida paso bajos. O sea, por eso se conoce como filtro universal, porque permite sacar, digamos, cualquiera de los tres. Pero si uno quiere, realmente se utiliza más para el paso bandas, porque para paso bajos o para el paso altos ya tenemos las otras topologías bastante robustas. Ahora, este filtro, ¿qué es lo que necesitamos definir para poder como tal? Bueno, es un filtro de banda angosta, va a permitir hacer factores de calidad muy altos comparado a los filtros que ya vimos. La frecuencia de centro va a estar asociada por las frecuencias de quiebre que se definen por los filtros, por los integradores. Entonces, la forma de diseño es R4 tiene que ser igual a R7. Ok, voy a apuntarlo acá. R4 tiene que ser igual a R7 y se desasocia un valor R, digamos, tal valor. C1 tiene que ser igual a C2 y se le da un valor C. Estos valores van a permitir calcular la frecuencia de quiebre de los que da y va a estar dando la frecuencia centro. Con R5 y R6, que son estos dos resistores de aquí, se puede ajustar el factor de calidad. Y una vez una vez que se tenga el factor de calidad y la frecuencia centro, hasta se puede calcular el ancho de banda. Es un filtro muy sencillo desde ese punto de vista. Normalmente R1, R2 y R3 se escogen de valores iguales para que la suma se haga igual. O sea, se haga unitaria. R1 igual a R2 igual a R3. Entonces el sumador, ese es un criterio de diseño y así es bastante simple la forma de la configuración de este circuito. Vean la simulación de cómo funciona. Este es el de variable de estado. Vean que R1, R2 y R3 son iguales. R5 y R6, hagamos los cálculos para ver esto acá. Frecuencia centro. El capacitor, vean que es 0.022 micros. Y el resistor es de 1 kilo ohmio. Vean que aquí, o sea, R4 y R7 son iguales, C1 y C2 son iguales. Más o menos está en 7,2 kiloohmios. Hoy estoy fatal con eso. 7,2 kilohertz, la frecuencia centro, por ahí estará el centro de la banda de paso. El factor de calidad está definido como era 1/3. Recordémoslo, veanlo acá. No, eso estaba aquí. 1/3 de la R5 entre R6 más 1. R5 es 100 kiloohmios entre 1 kiloohmio más 1. O sea, es con un factor de calidad de 33,6. Que esto está ya nos entraría en un filtro de banda angosta.
Que de hecho, ¿cuánto es el ancho de banda? Sería F0 entre Q. De 213, aproximadamente 213 Hz. ¿Ok? Para los parámetros, vean que vamos a ver, vamos a hacer esto para que se vea mejor, para que se vea lo delgado que es. Vean que ahí estoy poniendo el espectro desde 2K a 20K. Él está ahí cerca de 7, más o menos, vean, está bastante cerca de 7.2 kHz. Y la atenuación, digamos, tiene aquí, es bastante delgadito y después, ¡pum!, atenúa muy rápido las frecuencias de las bandas de rechazo. Entonces, comparado al otro filtro de banda ancha que vimos, totalmente se le ve el efecto de, digamos, de que podemos hacerlo y de que tenga una respuesta de banda angosta. Es un filtro bastante cómodo y es el que es, digamos, una de las opciones para hacer, digamos, filtros pasabanda. ¿Ok? Luego, de los filtros pasabanda, vamos a pasar a los filtros rechazabanda. Solo para mencionar, porque este filtro, no, digamos, no tenemos las fórmulas de diseño, que son muy complejas, solo es una opción. Este filtro que está aquí es una variación del filtro de doble realimentación pasabanda, que permitiría, en dado caso, generar un filtro rechazabanda con un solo amplificador. Pero las fórmulas de diseño digamos, no las tenemos disponibles y solo va a ser, digamos, dimensión de una opción posible de diseño de un rechazabanda. Pero en la práctica, el filtro rechazabanda que se utiliza de mayor medida, que es con el que vamos a trabajar diseño, vamos a definir lo posible para ahí como una opción real, es porque utiliza el mismo filtro universal que acabamos de ver, más un sumador. Entonces, ¿cómo funciona un supresor de banda? Vean que este supresor de banda, primero, al usar el filtro de variables de estado, significa que se puede hacer un filtro muy selectivo. Ah, como también no, yo también podría definirle un factor de calidad bajo, ya que yo lo puedo diseñar. Entonces, ¿qué hace? Toma un filtro de variables de estado, toma un sumador más, o sea, este sí requiere 4 amplificadores. En la salida, entonces, perdón, en las entradas del amplificador sumador, vamos a tomar la salida paso bajas y la salida paso altas. Recuerdan, vamos a verlo en la tras anterior. Vean que este es el paso, más bien este es el paso altas, perdón, y este es el paso bajas. Se toman estas dos salidas y se suman en este amplificador de acá y la salida va a tener un efecto supresor de banda porque va a tener un circuito que le quitó frecuencias altas y otro circuito que le quitó frecuencias bajas y va a generar la muesca, digamos, de rechaza banda. Entonces este filtro, vean cómo la simulación, y el diseño ya vimos cómo se hace, porque aquí a la hora de sumar esto, el sumador nada más, mientras las resistencias sean iguales, no hay problema. Nada más suma las señales. Entonces, tanto la frecuencia de quiebre, el ancho de banda, el factor de calidad y demás de este filtro se diseña con los que acabamos de ver para el pasabanda. Entonces, es fácil de diseñar, robusto, porque podemos hacer banda ancha y banda angosta.
pero nada más se ocupa un amplificador extra. Y vean el funcionamiento de este. Vean que el de realimentación múltiple yo lo simulé con unos valores solo para que vieran de que sí da un efecto de supresor de banda. Aquí se puede ver una banda de centro, un ancho de banda y hasta se puede calcular el factor de calidad y más. Pero el problema de este es que digamos, el libro del curso de texto y ni en otro lugar pude, digamos, conseguir las fórmulas de diseño. Habrían que sacarlas algebraicamente, mano. Una tarea nada sencilla porque aquí hay un circuito de análisis no muy simple de hacer, pero dado el caso se podría hacer. Pero solo lo vamos a dejar como mención de que es una opción. El que sí vamos a usar para diseño es este de acá, el muesca. Vean qué bonita la banda de rechazo acá, de supresión. Es un filtro normal. Vean que de hecho está usando el mismo filtro anterior. Recuerdan que el filtro anterior era .022 micros, pero el anterior era pasabanda. 1 kilo ohmio. Y aquí sí el factor de calidad creo que es diferente. Recuerdan que era 1/3 por 100K este tiene 6 más 1. Es de 5,88. Es un filtro, digamos, más o menos selectivo, pero yo creo que lo hice un poquito más ancho para que se viera la muesca aquí bien. Y recuerdan que estaba centrado en 7.2 kHz, que eso estaba definido por las frecuencias de quiebre que genera el integrador. Uno entre 2pi R4 y C1 y uno entre 2pi R7 y C2, que son iguales. Entonces vean que aquí el sumador, vean lo bien que funciona en el sentido de que aquí tenemos el muesca. ¿Ok? Vean que este es de ganancia unitaria acá, ganancia unitaria aquí, pues 0 decibeles. Y en en la frecuencia de rechazo, logra atenuarla casi menos 20 decibeles. Que eso es una ganancia de 0.1 lineal. Entonces igual se diseña aquí el factor de calidad, la frecuencia de quiebre y ancho banda ya sale todo normal. Y esa es la forma de diseño que vamos a definir para generar un filtro activo rechazabanda o filtro muesca. Entonces, esos son pasando desde el paso bajos, paso altas. Vimos 3 topologías de diseño para pasabanda y una topología de diseño para rechazabanda. Esas son las 6 etapas de diseño que podemos disponer para trabajar filtros en la práctica y en el curso, en la parte teórica que vamos a desarrollar y práctica teórica, pero en la práctica tal vez yo lo llamo a lo que es ir al laboratorio y generar un filtro como tal. Entonces son filtros de respuestas, digamos, desde el paso bajas hasta el rechazo banda, muy tradicionales, pero que podemos entonces ya disponer. Entonces aquí terminaría la sección, la unidad de filtros activos, que es la unidad 4 del curso. Les agradezco mucho y que la pasen muy bien. Lean el curso, el libro, la unidad 15, estudien las clases, vean las simulaciones, jueguen con ellas, pruébenlas y traten de entender lo mejor posible cada una de las topologías que realmente son bastante sencillas. Que estén muy bien, saludos. Audio Hasta luego. Jungle.